No Súper. escucho, Ya. profe, nada. ¿Quién no escucha? ¿Camila? Ahora Debe sí, ser. ahora sí, ahora sí. Disculpe, debe ser mi internet. Sí, porque parece que los demás me escuchan. Igual estoy conectado a mi teléfono porque la verdad es que el internet acá en ENAC es bien inestable. Ya. Última clase de la semana, chicos. Hoy día dejé disponible el cuestionario, va a estar disponible en una hora más, a contar de las 13 horas, ¿ya? Va a estar disponible hasta el sábado a las 23:59, ¿ya? Cualquier duda, consulta respecto al cuestionario, me pueden escribir por correo mañana hasta el mediodía aproximadamente, que estoy acá en ENAC, porque por la tarde trabajo en otra parte. Entonces, si tienen alguna consulta o duda con el cuestionario, me pueden escribir hasta mañana al mediodía, ¿ya? Recuerden que está configurado como una sola opción, o sea, un solo intento, ¿ya? Y tienen 2 horas para que ustedes puedan resolver el cuestionario. Está bastante simple, aplicado a lo que hicimos esta semana, así que no deberían tardar tanto tiempo. Y si tienen algún problema con el primer intento, me tienen que escribir un correo para yo habilitar un segundo intento, ¿ya? Recuerden que está con la opción de revisión, de retroalimentación, perdón, y a contar del domingo, ya a las 12 van a poder, en el fondo, revisar, porque lo dejé configurado para que ustedes puedan revisar y tener la retroalimentación una vez que todos hayan entregado el cuestionario, que va a ser el sábado después de las 23:59, así que va a estar disponible el modo de retroalimentación para que ustedes puedan ver las respuestas correctas en que se equivocaron. ¿Ya? Pero como les digo, está bastante simple, deberían tener un 7 en la medida que hayan participado en la clase y revisado el material que también está disponible en el aula virtual. ¿Ya? Eso, chicos, con respecto a la evaluación. La clase de hoy, que es la última de la semana, va a tener un carácter más de revisión y de aplicación de lo que hemos visto durante esta semana, que hacía referencia al lenguaje verbal, y ayer empezamos a ver lo que era el lenguaje no verbal. Aquí son las formas básicas de comunicación que, como indicaba, va a ser un camino progresivo desde esta semana hasta la semana 4, desde repasar temas básicos que tienen que ver con este tema del lenguaje, por ejemplo, hasta que podamos diseñar un plan de marca personal, que es uno de los objetivos que tiene este curso, ¿ya? Así que para comenzar, vamos a hacer una actividad para ver cómo estamos retroalimentando o cómo retroalimentamos lo que vimos durante esta semana, ¿ya? Dame un segundo. Ok. Vamos a partir. Tengo algunas preguntas que las tengo aquí en esta rueda de preguntas que van en función de lo que nosotros revisamos esta semana. Así que la idea es que el que sepa primero me ayude a responder las preguntas que nos va a indicar la ruleta, ¿ya? Todas son preguntas de temas que vimos durante esta semana, ¿ya? Veamos qué pregunta sale primero. ¿Qué diferencia hay entre la comunicación y la información? ¿Se acuerdan que había un paso La que era distinto? retroalimentación. ¿Dónde está la retroalimentación, Beatriz? En la comunicación, Ya, ¿y en la información? La comunicación verbal y no verbal. No, pues recuerden que en la primera clase habíamos un flujo donde veíamos que, como bien dice Beatriz, en el proceso de comunicación siempre hay un feedback, desde el receptor al emisor, hay una retroalimentación, un feedback, y eso hace que el proceso comunicativo sea, por decirlo de alguna forma, circular, ¿ya? De alguna forma siempre se va teniendo una retroalimentación, un feedback por parte del receptor de la información, ¿ya? Cuando hablamos de información, creo que ese día también vimos algunos procesos prácticos solamente eso, de carácter informativo, como por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos un ejemplo de una empresa donde colocaban un cartel que decían que se estaban afiliando la caja en los Andes? Eso es informativo, porque yo estoy informando, y el que pasa lo va a leer y va a entender el mensaje, pero no necesariamente me va a entregar un feedback. Esa es la diferenciación, efectivamente. Profesor, ¿Sí? profesor, entonces, es que esta es mi primera clase, no me había podido conectar, entonces, lo que entiendo la comunicación es como, para que haya una diferencia entre comunicación e información, ¿es un diálogo o no? ¿O no necesariamente?
Buen concepto el diálogo. Si bien no lo vimos acá como parte del proceso comunicativo, sí, pues de hecho, diálogos, viene, si lo llamamos como la etimología de la palabra, viene precisamente del logos es conocimiento y días habla dos. Entonces, precisamente el proceso de conocimiento, que esto viene desde la antigua Grecia, se le llamaba diálogo por eso, porque eran dos personas compartiendo conocimiento. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de comunicación, hay una figura que está alojada en la clase, la PPT que está ahí, que hace referencia a que cuando el receptor recibe el mensaje, tiene la capacidad de retroalimentar al emisor respecto al mensaje que informó. Entonces, es circular. En cambio, la información es unidireccional, desde el emisor hasta el receptor, y ahí se acaba. ¿Por qué? ¿Se cumplió el objetivo de informar? Sí, no hay necesariamente una información. ¿Ya? Ok. Eso. Muy bien, estamos claros con eso entonces. Veamos qué otra pregunta nos toca. ¿Qué es la kinésica? Eso lo vimos ayer, ¿se acuerdan? La del movimiento, los gestos, ¿no? Sí, ¿Por qué de sí. nuevo? No, va por ahí, va por La ahí. comunicación no verbal. Exacto. Sí, po, no O sea, verbal. exacto. Primero, ayer estábamos viendo la comunicación que era no verbal, donde hablábamos de los gestos, de la ocupación del espacio y de la paralingüística también, ¿ya? La kinésica es lo no verbal, es decir, los gestos, hablábamos de los gestos que hacemos a veces cuando algo no nos parece, la mirada, el movimiento del cuerpo. ¿Se acuerdan que veíamos algunos ejemplos de las personas que se cruzan de brazos? Esa es la kinésica en el fondo, entender el lenguaje verbal o cómo nosotros también nos comunicamos a través de los gestos, ¿ya? Para complementar un poco lo del lenguaje, o inconscientemente a veces, el tema de la kinésica es bastante inconsciente a veces, porque cuando nos dicen algo que no nos parece y no podemos hablar, generalmente vamos a poner como caras, como no entendemos. Entonces tiene que ver con todo lo que no está asociado al lenguaje, a lo que no se expresa a través de la palabra, ¿ya? Y que tiene que ver más que nada con la gestualidad, con los movimientos que nosotros hacemos, etc. ¿Ya? Muy bien. Profesor, ahí también se podría incluir, por ejemplo, cuando una persona tiene un tic nervioso, porque eso sería algo gestual. Hay muchas personas que de repente tienen tic cuando No se ponen están nerviosos. mintiendo o cuando están nerviosos, no manejan el tema. Pero no es algo voluntario. El kinésico Claro, es un... claro, Yo eso pienso sería que también es lo involuntario. mismo. No es algo voluntario, es algo que siempre tiene, entonces tampoco puede transmitir nada porque es algo que tiene siempre, po. Pero de alguna forma igual transmite un mensaje, porque igual tu gesto igual es... Claro, a eso voy yo, que Sí, transmite. tiene que ver con lo que dice Beatriz, porque, por ejemplo, como la psicología dice que, por ejemplo, una persona que está mintiendo tiende a mirar hacia arriba. Cuando te están mintiendo, no te van a mirar al ojo, sino que van a mirar hacia arriba. Entonces se puede identificar una persona que no está diciendo la verdad porque inconscientemente uno, cuando miente, tiende a elevar la mirada. Son cosas inconscientes que están en nuestro ADN que no lo podemos manejar, entonces también tiene que ver con eso. Los tics nerviosos yo creo que están asociados a otra cosa, porque el tic nervioso no necesariamente te está transmitiendo algo. Ahora, hay personas que se ponen nerviosas y empiezan, no sé, a golpear el lápiz con la mesa, pero ya tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver quizás con un trastorno de personalidad, que cuando la persona está bajo cierta presión reacciona de cierta forma, pero eso no nos está transmitiendo un mensaje, nos puede decir que la persona está nerviosa, que no está cómoda, pero no necesariamente nos está transmitiendo un lenguaje. La kinésica, por ejemplo, el ejemplo que les daba ayer de cuando hacemos una entrevista de trabajo y le comunicamos la renta, por ejemplo, a la persona, lo que le indicaba que yo hacía era mirar directamente a los ojos, porque ahí uno ve la reacción de la persona para ver si le pareció o no la oferta, la renta que le estamos ofreciendo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con eso, con esos gestos que por lo general son inconscientes, pero que nosotros hacemos, y que a veces nos cuesta un poco, no sé, pues si algo nos molesta y no estamos hablando, pero y nos molesta mucho, generalmente nuestra expresión facial o corporal lo va a dejar en claro. ¿Ya? Así que la kinésica es eso, todo lo que tiene que ver con lo no verbal, ¿ya? Continuemos con el resumen de la semana. Y la proxemia, también lo vimos ayer, ¿se acuerdan El lo que era la espacio, proxemia? espacio El personal, uso de los espacios. territorio y espacio personal. Exacto. Por ejemplo, ayer veíamos una foto de
del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, donde salía echado así súper tranquilo, relajado, con la mano aquí, con el pie arriba. Eso, claro, obviamente las personas que tienen esa capacidad de liderazgo, que tienen un ego muy alto, que se sientan muy seguros, siempre son como de ocupar espacio y tienden a veces a invadir un poco el espacio de las personas que quizás son un poco más retraídas y un poco tímidas, que protegen mucho su espacio. Entonces, efectivamente, la proxemia tiene que ver con cómo yo ocupo el espacio y cómo yo me comunico también a través del uso del espacio, ¿ya? Entonces tiene que ver con eso, más que nada con cómo yo utilizo mi cuerpo en cierto espacio. Esa es la proxemia. Veamos si nos sale una pregunta distinta. Esa ya salió. Ayer vimos esto también. ¿Cuál es el canal de comunicación que más se utiliza en Chile? La televisión. La televisión. La televisión sigue siendo el Y canal abajo que más... internet. Y después, claro, después viene internet, que seguramente de aquí a 15, 20 años más va a pasar la televisión, pero por ahora sigue siendo la televisión el medio más utilizado, por donde más nos informamos. Pero también salía el tema, ¿se acuerdan que hablábamos que teníamos que, nosotros cuando recibimos un mensaje y evaluamos ese mensaje, también nosotros evaluamos si el emisor es legítimo o no? Entonces también en ese sentido está esta discusión que hablábamos ayer y antes de ayer respecto a si la televisión efectivamente es un medio legítimo que transmite información y que lo que dice la tele nosotros le vamos a creer 100%, o quizás vamos a ir a internet a buscar información complementaria si es que no quedamos conformes con lo que nos dice la televisión. Entonces, si bien es un medio que está bien utilizado, quizás no necesariamente tiene la misma legitimidad que tenía antes, que tenía hace 20, 30 años, que lo que decía de las noticias para uno era la verdad única. Ahora, como existen medios alternativos y existe la posibilidad de conectarse a internet y consultar cualquier cosa, tenemos la posibilidad también de cuestionar la legitimidad del emisor, que en este caso pueden ser los canales de televisión a través de sus noticieros, etc. ¿Ya? Muy bien. Y, bueno, la última, que quizás no salga, hace referencia, a ver si sale, no va a salir. ¿O cuáles son los elementos paralingüísticos? ¿Se acuerdan que ayer también hablamos de los elementos paralingüísticos? ¿Se acuerdan cuáles eran? Sí, los suspiros, toser, risa, llanto. Exacto. Siempre cuando hablamos, cuando tiene una palabra, tiene una anteposición que es para, es como algo paralelo, algo que se está dando de forma paralela, ¿ya? Entonces, en este caso, los paralingüísticos son sonidos que nosotros emitimos con nuestra voz, pero que no son palabras, ¿ya? Lo que hablábamos ayer, pues, por ejemplo, cuando una persona quizás está diciendo algo que no corresponde, una forma de hacerle callar, una toser, ¿cierto? Como guarda silencio, ¿ya? O cuando uno le dicen algo que no cree, generalmente hace un suspiro, así como, bueno, generalmente son sonidos que no están asociados a una palabra, ¿ya? Pero que sí también expresan algún mensaje, alguna comunicación, ¿ya? Que son parte también, si son complementarios al lenguaje. Entonces, en resumen, no solo comunicamos con las palabras, no solo comunicamos con los lenguajes, también comunicamos con nuestro cuerpo, también comunicamos con cómo ocupamos el espacio que está alrededor de nosotros y también comunicamos con sonidos que no necesariamente son palabras. Esto es como el nivel básico de lo que estábamos viendo y la idea es que, bueno, todo esto va a estar también en la evaluación de esta semana, así que qué bueno que estemos claros porque les va a ir muy bien, ¿ya? Eso, ahora para pasar a la segunda parte de la clase vamos a realizar una actividad. Yo necesito, sí, que todos tengan a mano un papel y una hoja, ¿ya? Idealmente que todos tengan donde anotar algo, ¿ya? Así que 1 minuto, si es que no tienen a mano, para que vayan a buscar un papel y una hoja mientras yo voy a la PPT. Ya. ¿Todos tienen papel a mano? Sí, profe. Ya, la idea es que hagamos un trabajo entre todos, los que están aquí en la clase, y después participen para que el ejercicio tenga sentido, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio de argumentación y de negociación, ¿ya? A ver cómo andamos con la asertividad de cómo planteamos una idea. Bueno, el objetivo de hoy día es básicamente aplicar lo que revisamos en clase y trabajar una dinámica que tenga que ver con la argumentación efectiva,
¿ya? En el fondo, entonces, cómo nosotros podemos argumentar una situación, ¿ya? Y este trabajo consiste en lo siguiente, en una dinámica que se llama perdidos en el mar, ¿ya? ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? ¿Ya? Vamos a colocar un caso en una situación ficticia en que ustedes van a tener que elegir o ordenar, clasificar una cantidad de elementos, suponiendo la situación que ustedes están en una isla desierta, ¿ya? Entonces el ejercicio es el siguiente. Ustedes tienen que suponer que le están diciendo, ustedes se van a ir a una isla desierta, ¿ya? Y tienen que elegir de esta lista que ustedes están viendo en su pantalla, donde hay una lupa, bidón de nafta es benzina, combustible por si acaso, ¿ya? Botella de agua, paquete de galletas, barras de chocolate, caña de pescar, cuerdas para amarrar, cordeles, repelente de tiburones, una botella de ron, radio portátil, un mapa y un mosquitero, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? Que ustedes, en un plazo de 5 minutos que yo les voy a dar, ordenen, de acuerdo a su criterio, estos elementos. O sea, cuáles son para ustedes más importantes y cuáles menos importantes, ¿ya? En función de esta idea, de esta simulación de que ustedes van a estar en una isla desierta. Entonces, el ejercicio que tienen que hacer es, suponiendo que van a estar en una isla desierta, ordenar de todos estos elementos cuál es el más importante a cuál es el menos importante, ¿ya? Eso como primera etapa. ¿Queda claro? Entonces, repito, en la situación ficticia de que nosotros o ustedes estuvieran en una isla desierta, el ejercicio que tienen que hacer es ordenar esta lista que está en pantalla desde lo que ustedes consideren más importante e imprescindible hasta lo que consideren menos importante. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que hacer. 5 minutos para eso, chicos, a contar de ahora, ¿ya? Para que lo puedan hacer en su casa y en una hoja de papel enumeren y clasifiquen. Yo voy a dejar ahí la lámina para que ustedes puedan ordenar los elementos según lo que ustedes creen que es más importante o no. ¿Ya? 5 minutos para eso. ¿Qué es mosquitero? Mosquitero. Es para espantar la mosca. Ah, ya. Profesor, ¿qué es un bidón de nafta? Nafta es combustible, benzina, como eso, hace referencia a eso. Ok. ¿Y un repelente de tiburón? ¿Tiburones? Es como un repelente de insectos, como una loción, algo que tú te vas a echar y va a hacer que los tiburones no se te acerquen a ti. O sea, repele a los tiburones. ¿Cómo van? ¿Hay alguien listo ya? Están pensando, ¿sí? Ya. No es fácil este ejercicio. Yo ya terminé, profe. Ya, a ver, 1 minuto más, ¿no? Para que los demás puedan terminar también.
Ya, ¿terminaron? Sí. ¿Los demás? Sí. Sí, profe. Ok. Ya. Lo ordenaron, ¿cierto? Este es un ejercicio individual, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. ¿Ya? Esto es subjetivo, o sea, cada persona, de acuerdo a sus criterios, ordenó desde lo más imprescindible hasta lo más prescindible, desde lo que más necesitan hasta lo que no necesitarían en una isla desierta. ¿Ya? Entonces, ahora pasemos a la segunda parte. ¿Cuál es la idea, chicos? El ejercicio, más que el orden, es ver cómo ustedes argumentan, cómo defienden su idea frente al orden que ustedes hicieron. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voluntariamente le voy a pedir a alguien que nos dé el orden, primero para ver cómo andamos, si es que andamos en general similar o si hay alguna diferencia. ¿Ya? La idea es que puedan argumentar por qué ustedes eligieron o le dieron esa importancia a ese objeto, o por qué ordenaron los elementos en ese orden, digamos. ¿Ya? Eso. ¿Quién quiere partir? ¿Quién quiere ser voluntario? ¿Solo nombrarlas? Por ahora solo nombrarlo. ¿Vas a partir tú, Beatriz? Sí. Ya, dame un segundito. Ya, ¿cuál fue la primera, Beatriz? Radio portátil. Ya, segunda. Barras de chocolate. Ya, En el número 3, cuerdas. ok. Botella de agua. Ya, Mapa. después, Caña de pescar. la caña, ya. Bidón de nafta. Bidón, ok. Lupa. Ya, Mosquetero. ya. Mosquitero. Sí, sí. El repelente. Ok. Galletas y botellas de ron. La galleta y el último la botella de ron. Botella de Ok. ron. Ok, Beatriz. Lo vamos a dejar por ahí por ahora, después te voy a volver a pedir que participes, ¿ya? Segundo, ¿alguien tiene algo distinto a lo que señaló Yo. Beatriz? ¿Quién? Dijo yo. Saray. Saray, ¿qué tiene primero? Yo tengo primero un mapa. Ya. El Después. número 2 tengo una radio portátil. Ya. El número 3 puse unas barras de chocolate. Ya. El Te perdimos, Saray. Barra de chocolate después. número 4 una botella de agua. Ya. El 6 cuerdas, la caña de pescar. Caña de pescar, ya. El bidón de nafta. Bidón. Después puse la botella de ron. Ya. El mosquetero y después el paquete de galletas. Mosquetero. Paquete de galletas. Ok, ya. Igual están diferentes, pero están bien similares. Beatriz, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Ya, Beatriz, ¿por qué colocaste la radio en primer lugar? Para solicitar ayuda, SOS. Ya, muy bien. ¿Y por qué colocaste las galletas de lo último? Porque las barras de chocolate da energía. Consideré que era más importante que las galletas. Y además lo más importante es hidratarse, porque uno puede estar más tiempo el cuerpo puede estar más tiempo sin alimento, pero es más importante hidratarse. Biológicamente es más importante hidratarse que estar sin alimento. Ok, perfecto, gracias, Beatriz. Saray, tú también colocaste la radio portátil en los primeros lugares. ¿Por qué? Claro, porque creo que lo mismo que dijo mi compañera, es importante mantenerse comunicados y el mapa te sirve también para guiarte.
Creo que lo más primordial como sobrevivencia es como buscar ayuda, porque el alimento se acaba, en cambio la radio te puede salvar la vida. Perfecto. ¿Alguno de los compañeros discrepa de que la radio, por ejemplo, esté en los primeros lugares? Yo, profe, cuando leí la radio portátil, creí que era una radio de esa de escuchar música, porque lo otro no se llaman radio para poder pedir ayuda. Tienen otro nombre, pero no me acuerdo qué nombre es. Ya, y tú dejaste Betsabe, ¿cierto? Sí, ¿Dejaste la radio de lo último? no, lo último lo dejé la botella de ron. Para mí no es importante una botella de ron. Ya. Profe, yo igual dejé la número 1, botella de agua. ¿Quién Y habla? la radio la dejé en el número 5 y también al último en la botella de ron. ¿Quién está hablando para saber? Ay, perdón. Valeria. Valeria, ya. Ok. Yo, claro, al igual que Betsabe, yo entiendo radio portátil como una radio para escuchar música. Entonces, claro, yo no la hubiera dejado en primer lugar. Ahora, con la argumentación que da Beatriz y Saray, me hace sentido, porque si yo estoy en una isla desierta, ¿qué voy a hacer? Pedir ayuda. Entonces, si la entiendo como una radio para pedir ayuda, perfectamente, o sea, efectivamente me va a servir. Ahora, como una radio portátil para escuchar música, obviamente no me va a servir y lo hubiera dejado en los últimos lugares. Ahora, si yo estoy... Pero el Saray, alcohol sirve para si uno tiene una herida. y claro, El porque... alcohol sirve para si una herida. Yo lo tomo más como... Uy, se perdió la señal de la compañera que estaba hablando. Profesor, y el ron también puede ocupar para calentar el cuerpo y también puede servir para hacer fuego, Es que porque el alcohol es inflamable. eso le iba a preguntar, porque yo asumo que si ustedes dos dejaron la botella de ron al último, quizás le dieron una interpretación de, claro, como solamente no sé, el efecto alcohólico que puede tener una botella de ron, pero nos sirve para otras cosas, ¿cierto? Primero, si tenemos frío en la noche, un ron nos va a calentar el cuerpo. Efectivamente, como alguien dijo por ahí, también se puede utilizar para hacer fuego o para hacer otras cosas. Si yo tengo una herida, precisamente el alcohol también, o sea, el ron tiene alcohol y tiene alto alcohol, también lo puedo utilizar para sanar heridas. ¿Se fijan? Una misma idea puede tener, porque claro, seguramente yo le voy a preguntar a Saray, ¿por qué dejaste al último la botella de ron? ¿Qué interpretación le diste a la botella de ron? No sé, me equivoqué solamente. No, pues, no, que no hay respuestas buenas y malas. No hay respuestas buenas y malas. Pero me imagino que lo interpretaste como el Es efecto que, alcohólico. claro, o sea, yo no tomo, po. Lo dejé por eso. Pero Claro, después me pongo a pensar, claro, pues sí, sirve para muchas cosas el alcohol. pues claro, porque pasa a ser algo funcional, precisamente. Que Pero nos puede ayudar. igual, yo la lupa la interpreté como eso igual, porque con la lupa igual uno puede hacer fuego. Con la lupa y con el sol, yo por eso dejé la lupa igual, pues. Efectivamente. Ahora, Saray, ¿por qué dejaste el mapa en primer lugar? Porque de repente ya si me hubiera podido comunicar con alguien y estoy en una isla y no conozco nada, a lo mejor me hubieran podido prestar ayuda y me habrían dicho que me guiara por los puntos cardinales o no sé, de un mapa. No sé, Ya. creo yo. A lo mejor eso igual me habría ayudado. Ok. ¿Alguien más dejó mapa de los primeros lugares? Sí, en el número 6. Sí. ¿Y alguien más? ¿Algún otro compañero? Yo también en el 6. Yo lo dejé en el número 2. ¿Quién dijo eso, número 2? Yo, pues, ¿sabes? Betsabe, ya. Que no veo todas las caras acá, entonces no sé quién me está hablando. Yo también puse el mapa en el 2. Ya, Número ahora. 2 y arriba puse agua. Ya, perfecto. Ahora, pregunta, esto para el manejo de objeciones. Cuando hablamos de manejo de objeciones, cuando a uno le dicen, oye, pero ¿qué pasa con esto? Le planteo un argumento en el fondo, haciendo ver que quizás tú estás cometiendo un error. ¿Ya? Entonces yo a las personas que colocaron mapa en los primeros lugares les puedo preguntar, ¿para qué les sirve un mapa si están en una isla desierta? ¿Qué me responderían? Para poder guiarme y buscar la mejor zona para poder habitar, para poder guiarme a un camino o poder saber dónde está el mar y dónde está como la parte más arriba.
porque si estás en una isla desierta, puede ser que haya muchos árboles y te vas a perder. No vas a guiarte por donde está el mar y donde está como la zona más alta. Ya, para buscar un lugar seguro. Esa interpretación. Claro, Ya. porque, Exacto. profesor, Sí, alguien me va a hablar. Saray. mire, el mapa igual yo lo puse, ¿sabe por qué? Porque mire, se supone que uno por regla sabe dónde está el este, los puntos cardinales uno lo sabe, o sea, el este, el oeste, por la cordillera y qué sé yo, pero si uno está en una isla, lo que uno va a ver es solo mar, ¿me entiendes? Alrededor, entonces uno no va a saber cuáles son los puntos cardinales, a lo mejor el mapa sí te puede decir, no sé, pues en esta parte estás en este lado, entonces va a ser más fácil poder no perderse, ¿me entiendes? O te puede decir dónde hay una selva, cosas así, donde uno no tiene que ir, ¿me entiendes? Ya, es por un tema de ubicación, claro. Ahora, el tema de ubicación lo puedes ver con la salida y con la entrada del sol. Ahí puedes identificar Sí, cuál es eso el te va a poniente y cuál es decir. el oriente. Con la salida y la entrada del sol. Profesor, Claro. yo puse el mapa de los primeros, pero en realidad lo puse más pensando que siempre, por ejemplo, no sé, en las películas, cosas así, por lo general cuando tú vas a expediciones o vas a lugares, te recomienda llevar el mapa para una forma de orientarse, en el sentido de saber dónde estás, en qué punto más o menos quieres llegar. En el fondo, por eso yo lo puse como primero. Ya, les cambio el ejercicio. Para mí el mapa no es relevante. ¿Por qué? Porque estoy en una isla desierta y yo con mi vista puedo explorar y puedo conocer e identificar los lugares seguros. ¿Ya? ¿Cómo me convencerían de lo contrario? Yo, Saray. usted dice que con la vista puede explorar, pero el terreno puede cambiar de acuerdo a las horas, po. O sea, a lo mejor usted puede ver un lugar seguro, pero a lo mejor el mapa le va a indicar que ese lugar no es tan seguro, o a lo mejor en el día puede estar seguro, después puede subir la marejada, no sé, po. Ya, buen punto. Yo considero en que depende mucho de la interpretación que le otorgamos nosotros a los elementos. Porque, Por eso para mí por no es ejemplo, importante. sí, pero por ejemplo, usted dice el mapa no es importante porque estamos en un lugar desierto, pero si tú consideras que debes salir de ese lugar desierto, ¿verdad? Y por ese motivo alguien acude a tu ayuda, te pregunta alguna orientación, alguna coordenada, tú vas a poder optar con ese mapa. Ya, Ubicar sí. tu lugar, tu zona no, yo no lo llamaría una zona segura, pero lo llamaría conocer tus coordenadas para indicar cuál es el camino para regresar si es que debes salir. Ya, sí, eso es suponiendo que tengo la capacidad de conexión. Efectivamente, si tuviera la capacidad de conexión, ahí un mapa me sería útil precisamente porque podría decir, estoy en la latitud tanto con tanto, vengan a buscar. Claro. Bien, esa es la idea, en el fondo poder Y argumentar. ahí le serviría a la radio igual, po. Claro, claro, por eso, si no tuviera radio, yo creo que el mapa no me serviría mucho. El mapa por sí solo, creo yo. Una radio No, pues por sí solo no. Ya. El agua me llama la atención. Bueno, no lo colocaron de los primeros, pero sí están los primeros. No sé si alguien colocó dentro de los 5 Profesor, es primeros. el agua del número 1. ¿Quién Yo puso el agua igual número El agua número 1. Yo ¿Quién? puse el agua Sí, número número 1 también. Yo, Nicole Muñoz. Ya. Fernanda también. ¿Por qué Yo, colocaron? Claudia, también puse el agua número 1. Claudia, ¿por qué el agua es número 1? Que creo que ante todo, para sobrevivir, tiene que hidratarse. Yo puse el agua como primera opción y la galleta de chocolate, segunda la galleta y tercera el chocolate, porque creo que antes que todo, cualquier cosa, lo primero es sobrevivir. ¿Cómo sobrevive uno? Con agua y algo de alimentación. Para mí lo demás igual es importante, pero es más secundario en el fondo. Y yo, por ejemplo, el mapa lo puse del número 8, porque también siento que no es tan necesario si estoy en una isla desierta. Es un súper buen Se punto. supone que la isla tiene, no sé, pues, tiene agua, tiene, no sé, pues si estamos hablando supuesto de se supone que tiene agua, tiene fruta. Pero tiene agua de mar. ¿Ah? Tiene Claro. agua- El agua Ahora- de mar no se puede tomar o te mueres. Ahora, interesante Te lo que... deshidratas más rápido. Pero de los frutos también se puede sacar agua, si es que hay. Sí,
Ya, pero interesante, miren, acá Pero es las que cuando personas, dicen desierto, es que no hay nada, po. Está desierto. O sea, claro, no hay ayuda, conexión, fruta, agua, es un Pero lugar se dice, totalmente desierto. yo pero pensé que miren, desierto se debía a no personas solamente, pues, nada no, más. es una isla desierta de personas, pero efectivamente en una isla pueden haber vegetación. Pero ahora, más allá de eso, me parece interesante lo que señala Claudia en contraposición con lo que señalaba, por ejemplo, Beatriz y Saray. Porque lo que decía Beatriz y Saray colocaron al mapa, colocaron la radio como prioridad, porque ellas estaban pensando seguramente en salir de la isla. Su prioridad es irse. Pero Claudia dice algo no menor, la prioridad es sobrevivir primero. O sea, claro, tengo que alimentarme, tengo que tomar agua, tengo que comer chocolate y tengo que comer galletas. ¿Se fijan? Ahí la distribución de las necesidades fue distinta, porque Beatriz y Saray plantearon elementos esenciales, los que me ayuden a ubicarme y poder salir de la isla. En cambio, Sí, y además también incluimos la botella de agua y los chocolates dentro de los 5 primeros, Sí, yo, porque también está bien lo que dice Claudia, que hay que sobrevivir, pero también uno tiene que buscar opciones para poder salir de allí y no estar en el fondo el menos tiempo posible, buscar claro, ayuda. porque yo igual puse la barra de chocolate del número 3 porque yo sé que te da energía, te da energía y a lo mejor te puede quitar la ansiedad, qué sé yo, que te provoque el estar perdido. su Pero prioridad igual fue primero ver unos elementos que le ayudaran a salir de esa situación, ¿cierto? Porque claro, pero colocaron el mapa y radio. alimento se acaba, el alimento se acaba, entonces yo creo que, bueno, a mi parecer, yo creo que era más fácil buscar Ya. ayuda. Profesor, yo vi Ahora, de los que pusieron agua, chocolate, galletas, que priorizaron por la alimentación, ¿cómo contraargumentan lo que está diciendo Beatriz y Saray? Yo, por ejemplo, profesor, Claudia, habla que Claudia. yo puse la primero, yo lo veo como porque usted dijo uno estar en una isla desierta. Entonces, yo lo vi como estar en una isla desierta, como yo lo haría para sobrevivir en la isla desierta. Entonces, en ningún momento me vi como saliendo de la isla desierta, sino como viviendo en la isla desierta y uno como prioridad, ¿qué es lo que necesita para sobrevivir? La alimentación. Entonces, a lo mejor no me puse en ese contexto que dice mi compañera de salir, porque yo lo vi como sobrevivir. Entonces, por eso primera opción puse la botella de agua, y la última opción puse la botella de ron también, el mapa, la radio portátil, porque la radio también la vi como algo de para escuchar música. Para mí no era como imprescindible. Entonces, eso es lo que yo puse, porque lo vi como la opción de estar en una isla, no como salir de ella. Muy bien, muy bien. Eso, esa es la idea, contraponer ideas de acuerdo a los criterios de cada uno. Entonces, me parece interesante esa como lógica de primero, si estoy en una isla desierta me puedo quedar para siempre, me tengo que asegurar el alimento primero. En cambio, también otra posición como ya me alimento, pues también tengo que ver la opción de salir. ¿Ya? Muy bien. Ahora, elementos como, por ejemplo, no sé si alguien colocó el repelente de tiburones como en la primera instancia. Yo lo puse como cuarta opción, porque después de la barra de chocolate. ¿Ya? ¿Por qué? Yo creo que después de la comida, antes de ir a pescar, por ejemplo, si hay un mar, un agua, algo, creo que la primero también es la seguridad. Un repelente de tiburones, si hay, me imaginé una isla con un mar, y si uno quiere ir a pescar, antes de nada hay que echarse un repelente para no exponerse a que nos vaya a pasar algo. Por eso lo puse como cuarta opción. Excelente, no lo había pensado así, porque en realidad dije, si estoy en una isla en tierra, ¿para qué necesito algo que no? Pero claro, si me tengo que ir a pescar, claro, tengo que protegerme, así que muy bien argumentado. Yo lo hubiera dejado lo último, pero me convenciste con ese argumento de la seguridad. Y, por ejemplo, el bidón de nafta o el combustible, ¿alguien lo dejó como primera instancia o dentro de los 5 primeros, por ejemplo? Yo sí. ¿Quién? ¿Claudia? Valeria. Valeria, Perdón, ¿por qué? Valeria. Bueno, porque entiendo que el bidón de nafta es como para realizar, es un combustible que se utiliza para hacer fogatas cuando uno va de camping. Exacto. Entonces es un bidón muy liviano también, es práctico y tú lo puedes guardar en cualquier parte, incluso entre medio de tu cuerpo. Y con eso también puedes
integrar que hacer una fogata o quizás utilizarlo como otro medio de seguridad, porque como habló otra compañera anteriormente, también yo dejé botella de agua, cuerda, lupa, bidón de nafta y la radio por un tema de sobrevivir primero para luego pedir ayuda, porque necesitamos estar nosotras bien enérgicamente para poder entender dónde estamos y conocer el lugar y orientarnos. Sin embargo, discrepo en que quedarnos a vivir ahí, sino que también buscar con los otros elementos, buscar una salida. Porque yo también identifiqué la radio portátil como una ayuda de comunicación. Ya. Muy bien, claro, uno podría pensar, ¿para qué quiero benzina si estoy en una isla, no tengo auto, no tengo nada? Pero efectivamente nos puede ser una herramienta muy efectiva al momento de hacer fuego. O sea, si estamos en una isla desierta, necesitamos el fuego, uno, para calentarnos, y dos, si queremos alimentarnos, tenemos que también utilizar el fuego. Así que también, incluso hasta puede ser un tema de seguridad tener fuego para, no sé, protegernos de algunos animales, etcétera. Así que también, muy bien esa argumentación en el sentido, claro, ¿para qué me sirve un bidón de combustible? Hacer fuego, y el fuego es fundamental también en una situación de supervivencia. Muy bien, esa es la idea, chicos, que argumentaran, porque generalmente cuando hago este ejercicio, los órdenes son muy distintos, y los argumentos son muy distintos, y es lo que pasó un poco acá, ¿ya? Pero la idea en el fondo es cómo nosotros contraargumentamos y cómo nosotros defendemos nuestra posición, ¿ya? Pero también acá no pasó, pero reconocer a veces que nos equivocamos. O sea, cuando alguien te da un argumento convincente, decir, bueno, si en realidad tiene razón. Reconocer que el otro tiene razón no nos hace menos, o no hace, incluso nos puede reconocer un poco más, ya en el sentido de que nos estamos dando cuenta de que quizás estamos argumentando algo sin una base, sin un conocimiento muy claro. Así que en ese sentido, el ejercicio apuntó a eso, ¿ya? Piensen, chicos, que nosotros, voy a descompartir la pantalla porque ya terminamos el ejercicio. Piensen, chicos, que nosotros somos un área que, ya como ayer lo comentábamos, entregábamos noticias muy buenas cuando tenemos que notificar a alguien, por ejemplo, que fue seleccionado. Oye, ¿para qué quedaste seleccionado? Preséntate el lunes. Generalmente la persona uno lo saluda, le da las gracias y se siente feliz. Pero ¿qué pasa en el otro extremo? ¿Ya? Por ejemplo, cuando tenemos que vincular a alguien por desempeño. Y generalmente nos dicen, ya, recursos humanos, tenéis que notificar a esta persona, se tiene que ir de la empresa porque tuvo mal desempeño. Hay que dejárselo claro, porque obviamente la causal del término de contrato va a ser por desempeño. Es súper difícil eso, porque le estoy diciendo a la persona, te vas porque hiciste tu trabajo mal. Estás dejando a la persona sin trabajo, también hay que tener eso, o sea, tampoco podemos ser tan directos y decirle así, obviamente. Nosotros tenemos que velar, somos recursos humanos, tenemos que siempre apelar a la empatía de considerar que esa persona tú le estás notificando que queda sin trabajo. Entonces, ¿cómo ustedes, haciendo un ejercicio práctico, cómo ustedes notificarían a una persona que se tiene que ir por desempeño, pero asumiendo una posición empática? Una situación súper difícil. Pero ahí abro el micrófono. ¿Cómo se le ocurre a ustedes que podrían desvincular a una persona, dejándole claro que es por desempeño, pero siendo empático? ¿Cómo se le ocurre? Dándole la noticia, pero a la vez también acogiendo. A ver, suponte el caso, tú me estás desvinculando a mí por desempeño, ¿cómo me lo plantearías? Es difícil. Súper difícil, ¿no? Muy difícil. Es complejo. O sea, lo primero es, no sé, preguntarle cómo está, yo creo, no sé. Yo primero otorgaría pruebas, o sea, pruebas convincentes en que los hechos que han sucedido en la organización lo han calificado ha recibido una mala calificación, porque se supone que nosotros como recursos humanos tenemos una carpeta con todos los datos de los trabajadores. Entonces, conversar con él en un lugar a solas, empezar con una conversación sencilla, pero también siendo muy, como decía el profe ayer en la clase, como en el asunto del correo, ser como súper claro. Así como no estamos hoy día para conversar sobre beneficios de la empresa, sino para, lamentablemente, informarte en que has sido calificado más de una vez dentro de esta organización y aquí están las pruebas en las que tú puedes ver si tienes alguna objeción, que estoy atento a tus comentarios, pero lamentablemente en este minuto tú te encuentras desvinculado. Si necesitas algún tipo de orientación, puedes conversar con nosotros directamente
para eso estamos, para informar, etcétera, etcétera. Eso así lo manejaría yo, creo, profe. ¿Alguien lo manejaría de una forma distinta? Saray. Ya, y si el trabajador se pone a llorar. No, pero ya, eso puede pasar en una segunda instancia, pero Ya, en términos de... sí, uno podría decirle al trabajador para así como desligarse un poco, decirle que es por necesidad de la empresa. No, eso no se hace, no. Porque cuando es por necesidad de la empresa, es por necesidad de la empresa, y eso es más fácil. O sea, mira, no hay presupuesto, no tengo mucho que hacer. Trabajo bien, por Pero eso tenés necesariamente el pruebas. trabajador no tiene por qué saber pruebas. siempre igual, ¿por qué los... No, ahí no. No, hay que siempre la causal tiene que ser la Claro. real. No. Si no, estamos por necesidad de la empresa disfrazando un mal desempeño, eso no corresponde. ¿Ya? ¿Alguien más estaba...? Profe, ¿Sí? y si se le dice que no califica con el rendimiento que necesita la empresa. También va por ahí, sí, efectivamente Pero va por ahí. resaltando lo que es como persona el trabajador, si bien, por ejemplo, él no rindió de lo que necesita la empresa, pero como persona resaltarle no sé, por las cualidades de ellos que tienen, que a lo mejor en la empresa no encaja con los requisitos que solicita, pero sí a lo mejor, no sé, pues, para no tirarlo así como muy abajo, resaltarle las cualidades como persona, y que a lo mejor sí en otra área o en otra empresa puede encajar bien, pero no en esta que ha rendido de esa forma, no sé. Algo así. También un buen argumento, como cuando uno termina una relación y le dice, no eres tú, soy yo. Como porque Es ahí una cosa así. usted está diciendo, nosotros como empresa, en realidad tú no encajas con nuestra empresa, que también puede ser. ¿Ya? Ahora, recogiendo un poco las dos visiones, lo que señala Valeria es lo que se tiene que hacer. Evidenciar. O sea, mira, tú estás acá porque hemos tenido una serie de acontecimientos y quizás nombrarle algunos, mira, tuviste una falta acá, ya en ese momento, cuando estamos en la conversa con el trabajador, él está claro para dónde va. O sea, ya en ese momento ya le estamos comunicando, pero inicialmente tenemos que indicarle, mira, tu historial señala estas situaciones y en función de esto yo por lo general no ocupo palabras como despido de vinculación, así hemos definido poner término a tu contrato en función del artículo 160 que dice que aquí cumpliste el contrato, etcétera, ¿ya? Y obviamente velar porque la comunicación sea lo más humano posible, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si un trabajador sale es mal evaluado de la empresa? ¿Nosotros lo podemos recomendar por otra pega? No. No. ¿Qué pasa si el trabajador nos pide, oye, y si me dais una carta de recomendación, ¿cómo le diríamos que no? ¿Cómo le podríamos decir asertivamente que no? Tendríamos que decirle que no podemos darle una carta de recomendación si sería mentir, y sabiendo él que no lo hizo bien, ¿cómo lo va a pedir una carta de recomendación si él sabe que no cumplió el objetivo que necesitaba la empresa? Muy bien. O que se desempeñó mal en su trabajo. Eso sí, ojo. Recuerden que ayer hablábamos que dentro de la comunicación asertiva, una de las claves es no hacer juicios de valor. Entonces, por ejemplo, sabemos que hizo mal su trabajo, pero hiciste mal tu trabajo es como hacer un juicio de valor. Llevémoslo a un tema de desempeño. No cumpliste los objetivos, como decía Sandra, no cumpliste los objetivos que nosotros tenemos estipulados en la empresa. Es distinto a decir tú hiciste tu trabajo mal, porque lo estamos juzgando como persona que hizo un trabajo mal. Entonces no necesariamente hizo mal su trabajo, sino que simplemente quizás no siguió un procedimiento, faltó un paso, quizás, etcétera. Pero idealmente, sobre todo cuando nos desvinculamos, no hacer juicios de valor, no hacerle, porque a mí me ha tocado estar con personas con jefes, gerentes general, que son patrón de fondo, y le dicen, no, tú no servís para hacer la pega, y eso no se puede ir, pues se lo estoy dejando sin trabajo. O sea, aparte de dejarlo sin trabajo, lo dejáis demoralizado para que salga nuevamente al mercado a buscar trabajo. Entonces, ahí simplemente apelar al desempeño, a los objetivos de la empresa, no juzgar un mal trabajo. Betsabe parece que quería decir algo. Sí, ¿cómo se llama? Yo puedo, debe de negarle una carta, hacerle igual, porque igual yo hallo que si te piden una carta de recomendaciones para poder buscar otro empleo, y si uno se la niega, le va a ser más difícil buscar el trabajo. Es
pues, Entonces, si a mí me preguntan, para mí sería más fácil hacer una carta, pero no voy a poner que es un excelente trabajador, sino buscar lo bueno del trabajador y colocarlo. Ya, puede ser una opción. Yo no lo haría. En particular, yo no lo haría, O yo pero pondría el tiempo que lleva trabajando, igual pondría algo, quizás escribiría solo el tiempo que lleva trabajando y eso. eso podría ser, claro, juntando un poco la idea de Betsabe con Camila, precisamente quizá no una carta de recomendación, porque una carta de recomendación es eso. Yo te recomiendo a este trabajador porque es bueno. Entonces, si tenemos un trabajador que hizo un mal desempeño, no lo podemos recomendar, ¿ya? Pero sí podemos certificar, por ejemplo, que él trabajó en nuestra empresa sin hacer mención a temas de desempeño, más que nada, quizás más que recomendar, certificar. Mira, esta persona trabajó acá entre el año 2015 y el 2020 desempeñándose el cargo de ejecutivo de recursos humanos en esta empresa, por ejemplo. ¿Ya? Profesor, y si es una recomendación así diferente al trabajo que desempeñó y que sí como persona él se destacó y pedir por ejemplo, el trabajador pide una recomendación a un trabajo totalmente distinto al que desempeñó en la empresa y obviamente se destacó en el asunto de personal, que era una buena persona y todo, pero claro, en el desempeño no rindió. Puede ser ahí una carta así como persona, recomendándolo como persona, no como trabajador. Es que otra empresa no busca personas, busca trabajadores. Entonces, si otra empresa lee esa carta, quizás verá muy buena persona, bueno con los compañeros, si no dice nada técnico, también va a ser raro, ¿ya? Porque uno también busca evidencias técnicas de que la persona haya hecho un buen trabajo. Entonces, si apelamos solamente a lo personal, de alguna forma estaríamos dejando en evidencia también que la persona tuvo un tema de desempeño. Así lo leería yo si me llegara una carta de recomendación así, porque solamente resalta las cualidades personales dejando lo técnico de lado. Entonces, Profesor, ¿sí? pero usted entonces dice que uno no tiene que hacer un enjuiciamiento hacia la persona cuando Juicio se de dice valor, hablar de juicio de valor. mal, sí, apelar, Claro. apelar al desempeño o a que no cumplió objetivos, etc. Entonces, una persona que no cumplió no cumplió las expectativas de la empresa, entonces sería imposible hacerle una carta de recomendación porque, como dice la compañera, no se podría hacer, no sé, hablar de la persona en sí, si en verdad a los empleadores no les sirve eso, pues les sirve solo el desempeño. Entonces no se podría hacer, pues. Perdón, yo eso quería argumentar con lo que decía Sandra, porque yo entiendo a lo que va la Sandra, porque es perfecto, o sea, estamos hablando de que la empresa necesita lo técnico, no podemos enviar una carta de recomendación que hable solo de lo personal, de que Juanito Pérez fue buen compañero, etcétera, etcétera, pero sí podríamos nosotros crear una carta de recomendación en la que indicara, por ejemplo, que él obtuvo una buena calificación en el desarrollo profesional, que le otorgó la empresa, por ejemplo, en que los cursos que eran para el desarrollo laboral los rindió de manera perfecta, ¿me entienden? Que es muy distinto al funcionamiento, pero el conocimiento lo tiene, porque una cosa quizás no funciona en el técnico, en realizar la labor, pero el conocimiento sí lo maneja, y en el desarrollo y en los cursos él aprobó de una manera excelente, y eso también a él le brindaría quizás un aporte como carta de recomendación. No, sí, claro, podría ser, pero claro, ahí Pero profesor, en lo personal yo no lo haría. Sacando a una persona por desempeño yo no la recomendaría. Profesor, pero usted, por ejemplo, nos va a enseñar cómo cómo llevar el manejo de esta situación. ¿Usted nos va a enseñar cómo desvincular a una persona? O sea, el objetivo de esto no es, claro, es dar... O sea, estamos en taller de habilidades comunicacionales. Esa estamos enfocándonos en ese informe. Entonces, no hay una fórmula mágica para vincular personas. Eso no existe. Cada persona tiene su estilo y algo que se va trabajando con los años. Seguramente ustedes cuando les toquen las primeras veces va a ser un tema y van a estar nerviosos. Y para nosotros es súper complicado porque nosotros sabemos antes. Entonces, de repente nos encontramos con la persona en el pasillo y es como, puta, mañana tengo que hablar con él. Es una carga emocional súper heavy, sobre todo cuando la persona es cercana a uno, que también nos va a pasar.
Eso es más complicado aún, porque nosotros a veces nos va a tocar desvincular a alguien que es cercano a nosotros, alguien que amigo la pega y que almorzáis todos los días juntos y tenéis que notificarlo. Eso me ha pasado un montón de veces. Y de ahí de alguna forma uno se va haciendo, como se dice en buen chileno, puro chancho. Los primeros años cuesta mucho, pero de ahí ya de alguna forma tú ya lo ves como parte del trabajo y lo vas normando. No existe una fórmula mágica para vincular personas, pero sí la idea, el objetivo de esto es precisamente que nosotros manejemos un lenguaje asertivo para enfrentar nuestras situaciones. Y ahí es lo que vamos a ir viendo a medida que pase el curso, ¿ya? Porque obviamente nosotros nos vemos enfrentados a estas situaciones complejas, no solamente lo más extremo en la desvinculación, pero nosotros a veces también tenemos que notificar cuando hay alguna falta. O sea, la persona no cumplió el reglamento de higiene y seguridad y tenemos que amonestarlo. A mí me ha tocado ver situaciones de acoso, de acoso sexual, por ejemplo, y hay que hacer una investigación y uno tiene que hacer preguntas incómodas. Entonces, todas esas situaciones incómodas las vamos a ir revisando acá, porque son parte de nuestro trabajo, ¿ya? Nuestra comunicación personal. Entonces, insisto, vamos a ver situaciones y vamos a abrir este debate, en el fondo, para identificar cuáles son las mejores prácticas, ¿ya? Y esas mejores prácticas las vamos a ir identificando en conjunto, que es lo que hicimos hoy día. Entonces, dependiendo del avance del curso, vamos a ir viendo distintas situaciones, vamos a hacer simulaciones también, obviamente, por ejemplo, aquí nosotros las entrevistas tenemos que ser expertos en entrevistas, ¿ya? De cómo responder a ciertas entrevistas. Entonces, por ejemplo, la próxima semana vamos a trabajar en eso, en hacer algunos roleplay de entrevistas laborales, ¿ya? Eso, o sea, enseñarles cómo se tiene que vincular a una persona, como digo, es súper difícil, pero sí, por lo menos, que tengan tips para ser asertivos, para ser empáticos y para manejar situaciones muy bien, dado que la reacción puede ser muy compleja, como alguien dijo ahí, a mí se me han puesto a llorar, hasta casi me han querido agredir, entonces pasan situaciones de un extremo a otro, pero la idea es siempre ser asertivo, en el fondo buscar la asertividad para poder entregar esas comunicaciones que son complejas, ¿ya? Eso, chicos, ya son la 1, terminamos la clase del día de hoy. A contar de ahora está disponible el cuestionario en el aula virtual. Como les dije, tienen un intento, si tienen algún problema me avisan para habilitar un segundo intento. Y si tienen algún tema, consulta, duda con respecto al cuestionario, lo puedo responder hasta mañana al mediodía, ¿ya? De ahí en adelante ya no tendría tiempo para poder responder, así que ahí quedo atento a sus consultas, ¿ya? ¿Dudas, comentarios, aportes para cerrar la clase de hoy? Yo quería hacer una pregunta. Saray. Que con lo que dijo la compañera quedé como en una duda. Quiero preguntársela. ¿Una empresa va a capacitar a un empleador que no haga un buen desempeño laboral? Muy buen punto, excelente punto. No va muy en línea con No, pero lo que está me hablando, quedé pensando. pero nosotros, es que pasa mucho que primero tú, antes de tomar la decisión de desvincular a alguien, tienes que preguntarte, ¿le hiciste la corrección? En el momento en que se equivocó, ¿tú le hiciste ver que se equivocó? ¿Le enseñaste cómo hacer las cosas bien? Muchos empleadores cometen ese error de a la primera, no sirve, chao, y desvincularlo de inmediato. Eso pasa principalmente, insisto, en estas culturas de empresa familiar, donde hay un liderazgo más autoritario, que generalmente no hay programas de evaluación de desempeño, etc. Entonces, nosotros siempre tenemos que velar porque los despidos sean justos, ¿ya? Entonces, cuando una persona al primer error se toma la decisión de vincularla, nosotros como recursos humanos deberíamos decir, oye, no, ¿tú le dijiste algo antes? ¿Le hiciste la corrección? ¿Lo capacitaste? Porque a veces muchas empresas, como bien dicen, ni siquiera capacitan a las personas en cierto proceso, como que se supone que nosotros cuando llegamos a una empresa tiene que haber un proceso de inducción, por lo menos unas 2 semanas en que nos digan cómo tenemos que hacer la pega. Hay empresas que no hacen eso, uno llega el primer día, vaya a trabajar, ¿ya? Y no hay ese proceso de capacitación o de verificación por parte del empleador de que el trabajador nuevo sabe hacer las cosas. Entonces, si eso no pasa, no corresponde una desvinculación al primer error. Y ahí es cuando nosotros como recursos humanos nos tenemos que poner un poco pesados, entre comillas, con los jefes, decir, no, o sea, tiene que haber un feedback, tiene que haber una retroalimentación para poder desvincular a una persona. Y si la persona se equivocó, nosotros tenemos que capacitarlo, ¿ya? Y darle una segunda oportunidad. Ahora, si se equivoca 2, 3, 4 veces, ya ahí no hay mucho que hacer, pues ahí ya corresponde tomar decisiones. Pero siempre tiene que haber, nosotros tenemos que velar porque los despidos sean justos y velar porque si hubo una capacitación o hubo un proceso de formación para el trabajador en eso. Entonces, esa es nuestra pega, ¿ya? Profesor,
En una empresa siempre tiene que haber, cuando hay personas nuevas o trabajadores nuevos, siempre tiene que haber una capacitación, o no es necesario, por ejemplo, no sé, vienen a un cargo de recursos humanos y ya saben el trabajo. ¿Tiene que haber una capacitación sí o sí? Siempre tiene que haber una capacitación porque independiente que, por ejemplo, nosotros trabajemos recursos humanos en una empresa A, después nos cambiamos a una empresa B, quizás los lineamientos son distintos. Quizás la empresa A ocupábamos Softland y la empresa B ocupan SAP. Entonces, no porque sepamos Softland vamos a saber ocupar el sistema SAP. Entonces, en teoría, la psicología laboral dice que un trabajador se demora más o menos 6 meses en conocer todas las funciones que tiene su cargo, en desempeñar su cargo. Es el proceso que tiene una persona en desempeñar un trabajo. Entonces, generalmente lo que debiese hacerse es, tiene que haber un proceso de inducción, ¿ya? Para todo cargo. Generalmente, lamentablemente, se consideran los procesos de inducción quizás para los cargos de mandos medios, jefaturas, gerencias arriba, pero a veces los cargos operativos, como está la necesidad de producir, por ejemplo, a un operario de producción, un operario de bodega, un operario logístico, un reponedor de supermercado, listo, toma su uniforme, firme su contrato, vaya a trabajar. Lo más probable es que esa persona se equivoque. ¿Por qué? Porque te dijo cómo tenía que hacer las cosas. Entonces, no hay por ley una obligación de hacer inducción. Pero si tú como recursos humanos quieres hacer bien el trabajo, tienes que tener un programa de inducción que a lo menos dure 2 semanas, donde el trabajador no va a producir, y generalmente es el problema, porque ¿qué quiere el jefe? Que el trabajador entre y empiece a producir al tiro. Y mientras está en capacitación, esa persona no está produciendo, entonces pasa a ser un costo para la empresa. Entonces, lo ideal es que la empresa asuma que el periodo inicial es un costo que el trabajador no va a producir, pero que en la medida que tenga una buena inducción, su desempeño va a ser bueno. Tienen que tener una visión largoplacista. Generalmente acá el empresario más chico tiene una visión cortoplacista, o sea, se pone a trabajar al tiro. Pero ese trabajador lo más probable es que si no pasa por la inducción se va a ir. Entonces, no es una obligación legal, pero lo ideal es que nosotros, donde trabajemos, contemos y diseñemos un programa de inducción que por lo menos sean 2 semanas, por lo bajo. En algunas empresas, sobre todo las multinacionales, a veces los programas de inducción duran 6 meses. 6 meses en que la persona no produce y está solamente aprendiendo cómo se desempeña el trabajo. Pero ahora eso pasa en las empresas gringas, en las empresas europeas, donde tienen lucas para hacer eso. En las empresas chilenas la realidad es completamente distinta, ¿ya? Eso. Profesor, pero igual por lo general pasa en las empresas grandes que cuando hacen inducción o ya sea capacitación, como son empresas tan grandes, a veces cumplen solo con el requisito, no sé, pues de hacer capacitación e inducción, pero no se preocupan si realmente el trabajador aprendió de las capacitaciones o las inducciones. Entonces, lamentablemente, a veces eso pasa a la cuenta, de que ellos por cumplir, porque lamentablemente a veces, muchas veces se les exige que tengan esas capacitaciones o inducciones, y no se preocupan realmente si eso causó efecto en los trabajadores, en el sentido de si aprendieron lo que se les capacitó. O sea, capacitar por capacitar no tiene sentido. Efectivamente, siempre, y eso también nos pega a nosotros, siempre tiene que haber un proceso de medición de la capacitación para saber si tuvo efecto o no. O sea, si siempre te hacen una prueba. Sí. Hay algunas empresas que hacen algo que es una mala práctica, que es hacen el precontrato, que se llama, que es antes de empezar a trabajar. Los call centers, por ejemplo, me acuerdo que hacían eso. Te hacen una capacitación de 2 semanas y al final te toman una prueba. Y si tú apruebas la capacitación, te contratan. Y si no, no te contratan. Es una mala práctica, porque hay una figura legal que sí lo permite, que son los precontratos, ¿ya? Que no vinculan al trabajador con la empresa, pero se hace a modo de capacitación. Eso no se hace. ¿Ya? Los precontratos no son para eso. Profesor, igual que yo también me ha tocado trabajar en empresas que la capacitación te la dan en un manual. O sea, sí, te la dan en un manual y tú tenés que leerla, y para contratarte te hacen que tú firmes que te la hicieron. No, eso son malas prácticas. Son malas prácticas que no corresponden. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que capacitar y tenemos que evaluar que el trabajador aprendió. Y si no aprendió, tiene que capacitarse de nuevo, hasta que nosotros estemos seguros que puede empezar a trabajar. Esas son las pegas de nosotros. Esas son las pegas de nosotros. Tenemos que hacer un recurso humano, tenemos que garantizar la calidad. Primero, buscar a la persona que corresponde y después hacer un proceso de inducción para que la persona esté lista para trabajar. Eso es nuestro trabajo. Si no lo hacemos, no estamos haciendo mal nuestro trabajo. Entonces, que te pasen un libro, después te tomen una prueba. No, siempre tiene que haber un instructor, un proceso formativo, una persona que te esté retroalimentando el desempeño, etc. No te pueden pasar un libro después de evaluarte. No, eso no corresponde a un proceso de inducción.
¿Ya? Profesor, a mí, usted cuando dijo eso, a mí me pasó porque yo trabajé en call center y estuve, claro, como 2 semanas de capacitación, después hacen una prueba, a mí me fue bien todo, pero resulta que después a uno le entregan la teoría, pero en un call center es distinto cuando uno va a la práctica que se enfrenta al cliente. Entonces, en el fondo, a uno le hacen la teoría, pero claro, yo salí bien evaluada, me fue bien, empecé a trabajar, pero en la práctica es otra cosa. Entonces, es como que nos tiraron a los leones y no sabíamos qué hacer. Es distinto la práctica a la teoría, porque yo encuentro que la capacitación debería ser así in situ, en el ir y que le fueran explicando a uno, pero a la vez ir haciendo la práctica ahí mismo en el trabajo, que no sea solamente teoría. Eso nos pasó a muchos nosotros en el call center, que casi todos salimos bien evaluados, pero cuando nos tiraron a la primera llamada, chuta, no habíamos qué hacer porque estábamos desorientados, porque no teníamos a alguien cómo responder, cómo hacer esto, cómo evaluar una pregunta así, porque nos enseñan en una capacitación, nos enseñan lo general, pero hay cosas que se escapan de lo que la gente pregunta y ahí es cuando vienen las complicaciones. Entonces, de repente las capacitaciones así no son tan buenas. Por lo menos en el caso mío, lo que me pasó como en un call center, creo que la teoría no solamente basta, y hacer una prueba teórica no solamente basta con que uno aprenda todo. Efectivamente, una muy buena lectura, Claudia, porque las capacitaciones no pueden ser teóricas. Sí, todos tenemos que hacer cosas prácticas en los trabajos. Entonces, generalmente, yo trabajé en el mundo de los call centers, por eso lo conozco y sé que están llenos de maña y cosas que no se tienen que hacer. Pero realmente lo que hacían también, y que también era otra mala práctica, que era todo lo contrario, los tiraban a atender cuando no tenían contrato todavía. Entonces, claro, es un ejercicio práctico. Tú estás mientras atiendes las llamadas, estás aprendiendo, pero no estás bien capacitado. Entonces, bueno, hay que hacer un poco de los dos. La capacitación, efectivamente, como dice Claudia, no puede ser solamente teórica, tiene que tener una parte práctica. Entonces, ahí es nuestro rol como recursos humanos de desarrollar un programa de inducción que abarque teórica y la parte práctica, en el fondo, para que nosotros cuando termine ese proceso tengamos la seguridad de decirle al área que nos solicitó a este cargo, mira, te seleccionamos, te capacitamos a la persona, ahora, toma, está listo para trabajar. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función. Recuerden que el proceso de reclutamiento y selección termina con la inducción, precisamente termina cuando nosotros le decimos al área que nos pidió el trabajador, mira, acá está el trabajador con las competencias y con la inducción lista para trabajar. Y ese es nuestro trabajo, tenemos que velar por eso. Generalmente todas estas situaciones que ustedes me han comentado es porque quizás recursos humanos no estaba haciendo bien la pega. Entonces nosotros tenemos que orientarnos a hacer bien la pega en el proceso formativo inicial de la persona, que es la inducción. Sí o sí. Ya, chicos, los dejo para que puedan ya empezar a responder el cuestionario. Cualquier cosa, como les digo, yo estoy disponible por correo hasta mañana el mediodía. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, comentarios, aportes? No, nada. Perfecto, súper. Ya, entonces los dejo, que tengan un buen fin de semana, que les vaya muy bien en la evaluación. ¿Tienen evaluación de desarrollo y crecimiento personal también esta semana, no? Parece que sí. Sí. Ya, bueno, que les vaya bien en ambas evaluaciones y nos vemos. Recuerden, el lunes, recuerden que... Sí, el lunes a las 10:30. Que estén muy bien, que les vaya bien. Buen fin de semana. Gracias, profe. Chao. Gracias. Andaba comprando para el almuerzo, profe, disculpe. Ok. Pero lo escuché todo el rato. Ah, muy bien. Ya, que estén bien. Chao, chao.